Vamos a dar comienzo a la ponencia. Vamos a intentar ser lo más rápido que podamos, porque yo en media hora, 35 minutos, creo que puedo avanzar y después preguntar todo lo que haga falta. Otra vez ahí. No importa. Vamos a olvidarnos de la pantalla, que se encienda cuando le dé la gana. Si lo tenemos aquí delante, pues vamos a empezar la ponencia. José Enrique. Voy para allá. Venga. Cuando quiera. Buenas tardes, por decirlo de alguna forma. ¿Qué estás haciendo, Juan Antonio? Ah, vale. Efectivamente, bueno, por dar una explicación en dónde estamos en la antepenúltima ponencia de la 9ª jornada sobre el patrimonio de Marchena y, efectivamente, queremos hablar de los papeles de Collante. Esta documentación ha sido muy seguida por Acupamar, por Marchena, porque teníamos muchas ganas de conocerla y por fin la vamos a poner en valor. Francisco Collante de Terán y del Orme era un catedrático de Historia, licenciado en Derecho en la Universidad de Sevilla, en Geografía, pero su nivel profesional siempre se dedicó a la archivística, aunque nunca dejó su pasión por la arqueología, ¿no? Nació en Sevilla y a Sevilla le profesó una dedicación incuestionable. Cuando hablamos de Collante, tenemos que tener en cuenta el ámbito familiar. Su abuelo, Collante de Terán Camaño, era un ilustre escritor y numismático. Su padre, Collante de Terán Martínez, catedrático de latín y rector de la Universidad de Sevilla. Su tío Alejandro, que fue poeta, y su hijo, Antonio Collante de Terán, medievalista y profesor, que creo que ya está jubilado. Está jubilado. También en la Universidad Hispalense. O sea, una familia ligada al ámbito cultural sevillano. Incluso hablar de su formación sería algo inalcanzable, así como hablar de su vida profesional, en sus excavaciones, donde participó, etcétera, ¿no? Algo importante en el tema patrimonial de Francisco Collante de Terán es que en 1970 se le nombró presidente de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos Artísticos de Sevilla, porque tuvo una gran actividad en lo que fueron la Casa de los Mármoles del barrio de Santa Cruz de Sevilla y, sobre todo, sus excavaciones en lo que fue Itálica, ¿no? En lo que empezó a ser Itálica, ¿no? Esta persona, una figura universal en Sevilla en los siglos 50, no sé qué, poco conocida en su ámbito arqueológico. En la revista de Feria y Fiesta de Marchena de 1951 publicó una noticia sobre lo que se estaba haciendo sobre el catálogo de arqueología en Marchena y donde dio a conocer todo lo que se estaba haciendo en torno a eso. Digamos, con algo más cercano a ese catálogo es lo que luego conocimos como fue el catálogo de protección integral de 1994, que hubo un grupo de investigadores para intentar poner en valor lo que era Marchena en ese ámbito. Pues este Collante en 1950 ya intentó de hacer un catálogo sobre Marchena, sobre Marchena y la provincia, de todo lo que arqueológicamente le proporcionaba cada pueblo, ¿vale? Entre ellos nos dio a conocer
a las personas que estaban colaborando con él. Hernández Díaz, sí, Franco Corbacho, en fin, Sancho Corbacho, y entre otros a José María González Nandín. A mí, como fotógrafo y como aficionado a la fotografía, es una de las personas que tengo un respeto tremendo, porque realizó en esa fecha un trabajo fotográfico sobre Marchena que se encuentra en la fototeca de la Universidad de Sevilla, en el Laboratorio de Arte, y que bueno, que se puede consultar perfectamente. A todo el que se meta en la fototeca puede consultarlo. Bueno, pues cuando en 2018 Acumar empezó a organizar las cuartas jornadas sobre el patrimonio arqueológico, se empezó a hablar de esta documentación de Collante. Que si los papeles de Collante, que si no sé cuánto. Y entonces hubo una reseña de los profesores de la Universidad de Sevilla, Millán León y Ordóñez Argulla, que en las primeras jornadas de historia, de Marchena, o sea, ya hace tiempo, ya dieron referencia sobre estos papeles de Collante. Bueno, pues, conforme a esto, nuestra asociación, cuando intentó organizar esta jornada, se puso en contacto con el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad para poder consultar esta documentación. En principio nos dijeron que sí, hubo una reunión con la señora alcaldesa y el señor concejal de Cultura. Vale, muy bien, aquello se quedó parado. En torno a la pandemia volvimos a contactar con ellos, que si ahora que no se están digitalizando nada, que estaba todo parado, porque claro, tanto los colaboradores como los empleados del departamento estaban teletrabajando, o sea que no se prosiguió con esa documentación. La cuestión es que cuando estábamos preparando estas novenas jornadas, contactamos con Paco Pepe. Paco Pepe es el director del Departamento de Prehistoria y de Arqueología de la Universidad. Y en el mes de junio nos autorizó el poder consultar esa documentación. La cuestión es que él estaba en el cerro, no sé dónde, sí, en el Cerro Macareno, estaba en una excavación y compaginó para que Eduardo Ferrer nos autorizase y nos acompañase en esa visita. Eduardo, casi todo el mundo lo conocemos, entre otras cosas por las participaciones que ha tenido en la jornada de historia, en la jornada de patrimonio, y sobre todo fue uno de los primeros que empezaron a escarbar en Montemolín, o sea que tiene un hombre con una trayectoria en Marchena muy reconocida, ¿no? Entonces, Eduardo nos ofreció un contenedor, no lo puso 10 medios, ese es de Marchena. Claro, abrimos el contenedor y así había de todo. Cuando encontramos Marchena, efectivamente nos encontramos lo que estábamos buscando, los papeles de Collante. Papeles, libretas escritas a mano y Marchena, Montemolín, no sé qué, Porcún, no sé cuánto. Y total, que con eso afortunadamente, como estábamos autorizados a digitalizarlo, estábamos digitalizando. Y precisamente terminando, aparece de nuevo Eduardo y dice que una compañera ha encontrado la carpeta de Marchena totalmente digitalizada. Digo, vea, pues mira, con los medios que tiene la universidad, mejor que los nuestros va a salir. Y efectivamente, así. Así que ya os dejo con Pepe. Desgraciadamente no vamos a poder, parece ser, protestar, pero lo vamos a intentar. Y vamos a ver si podemos ver lo que son los papeles de Collante. A Pepe no lo voy a presentar, porque Pepe lo conocemos todo el mundo. Sabemos su dedicación, su labor profesional, su empeño por el patrimonio y sobre todo por la puesta en valor de todo lo que nos rodea. ¿Vale? Pues muchas gracias y disculpad el problemón que hemos tenido. Bueno, pues vamos
empezar. Vamos a darle velocidad a lo que se conoce como papeles de Collante. Papeles de Collante. Ya José Enrique ha dado una visión general de quién es este personaje, que es un personaje importantísimo en lo que respecta a la arqueología de Sevilla, y por tanto no voy a decir nada con respecto a eso. En el contexto histórico en que se desenvuelve lo que estamos tratando, que son estos papeles, hay que entender que se estaba realizando a finales de los años 40 y 50, a principios de los 50, se estaba elaborando el catálogo histórico-artístico de la provincia de Sevilla, del cual deben de saber que no está completo porque se quedó va por orden alfabético y quedó en Huévar, creo recordar, y Marchena no consta ahí. El trabajo de campo lo tenían hecho estos investigadores, al mando de José Hernández Díaz y Antonio Sánchez Corbacho, el que estamos hablando, Francisco Collante Terán, los fotógrafos que has dicho, y José Esteve, que era el perito que levantaba planos. Así que vino un montón de personas de la universidad para realizar este tipo de trabajo. Nos saltamos todo lo que es su formación, que ya nos lo ha dicho José Enrique, y vamos a ver, a la vez, vamos a empezar viendo, no lo van a ver, lo van a escuchar nada más, una serie de anotaciones que hizo él, porque él era un señor, diríamos, un ratón de biblioteca, es una persona meticuloso al 100%, todo lo anotaba, todo lo medía, y donde pillaba la noticia que quería recoger, ahí lo escribía. Por eso se habla de papeles, porque el formato en el cual escribía no era un formato ni de folio ni de cuartilla, generalmente eran papeles tamaño cuartilla, cuadriculados, de eso que había antes, con dos anillas, pues ahí generalmente, pero hay otras anotaciones en otro tipo de formato. Por eso los que lo encontraron y los que trataron estos papeles, pues esta documentación lo titularon Papeles de Collante. Él, cuando viene a Marchena, lo que hace en primer lugar, aparte de presentarse las autoridades que se ofrecieron a ayudarlo a él, con la oficina técnica, con el perito, don Joaquín Domínguez Guillén, el cual tuve el honor de conocer todavía, estaba aquí desde el tiempo de la República, y en los años 70 pues estaba aquí, a finales de los 60 que estuve yo con él, pues estaba todavía trabajando. Lo primero que hace es contactar con autoridades y con los grandes propietarios de fincas, y se pone a buscar por todos lados. Pero donde primero va, después de las autoridades, fundamentalmente va a la biblioteca, o mejor dicho, al archivo. Y en el archivo empieza a indagar y a buscar documentación. Y anota que en el Museo Arqueológico Nacional, que está en Madrid, recoge en una nota, en una cuartillita, esta no tiene cuadrito, en una cuartillita que no podéis ver, lo vais a ver en televisión, comenta el hallazgo que desde 1917 existía documentado y con la vasija completa reconstruida, pero en gran tamaño, en ese museo arqueológico de un vaso campaniforme que existe todavía, está la foto aquí, que no podéis ver, y él cuenta que ese hallazgo del 17 pues fue obra de Cuyá Valera, que fue el que lo encontró, o se lo cedieron y lo llevó, y está hoy día, forma parte de la colección del Museo Arqueológico Nacional. Y él cuenta, otro hallazgo fue hecho en Marchena
en sepulturas de hoyo con herramienta de piedra tan solo y consiste en un vaso campaniforme con arista en el arranque del solero, lo que parece indicio de primitivismo, pintado enteramente de rojo y con adorno inciso, tal. Y él va anotando lo que va encontrando. Aquí está la foto que no podéis ver. Y también recoge en esos papeles algunas inscripciones funerarias que él fue encontrando en los catálogos que existían de inscripciones, que los hay de todo el Imperio Romano, y el tomo segundo está dedicado a España o Hispania, y él va recogiendo en lo que hace referencia a Marchena algunas inscripciones funerarias. Una que es preciosa, que es una lástima que no podamos verla, es una inscripción visigoda, lo pone en latín. Yo, como no sé latín, se lo pasé a un compañero mío del instituto, que nos dio, o me dio a mí, lo que dice esa inscripción de visigoda. Creo que mi Redentor vive. Eso es una lápida. Creo que mi Redentor vive, en el último día de la tierra levantará mi piel, y en mi carne veré al Señor. Justa servidora de Dios, vivió en años más o menos 50. Se marchó en paz, es decir, murió, en paz en el día 8 de los idus de febrero. Esa es la transcripción de una inscripción magnífica que recogió. Aparte de la imagen que tiene... La imagen que tiene con un simbolito de dos palomas y el símbolo de el alfa y el omega, el principio y el fin. Y está escrito con una pulcritud que llama la atención, y describiendo dónde se encuentra esa inscripción recogida. Hace anotaciones de archivo, y hay una que está en un papel que en este caso no es cuadriculado, sino rayado, porque el papel que encontraba ahí escribía. Y pone Marchena, Archivo Municipal, Actas Capitulares de 1501-1529, tiene cosido un cuaderno de Talain de 1489 y completa la colección un legajo antiguo documentos de los siglos XV y XVI sobre varios manuscritos. Cabildo del 11 de febrero del 17, y él va al archivo de Marchena a informarse antes de ir a los campos, a saber de lo que aquí se sabía o que hay guardado. Y hay un cabildo del 11 de febrero de 1517, comienzo del siglo XVI, petición de merced de concesión de un solar junto al Arquillo que va a dar a Recacha. Recacha lo pone con interrogante, para hacer una casa. Se acuerda que 2 regidores vayan a ver el sitio y que si lo ven bien, si no hay perjuicio, pues que se le conceda. Recoge también un cabildo del 30 de marzo de ese mismo año, y en que 2 regidores con un maestro albañil fueron a ver una piedra que ha salido en tal sitio y va a reconocerla. Y lo recoge en el libro de acta que él anota aquí 1517-1529. Hace anotaciones en ese mismo siglo, 1574, muy rápido voy a decirlo porque es interesante al menos señalarlo. El mal estado del arco de la puerta de Sevilla. Dice, se dio cuenta del mal estado del arco de la puerta de Sevilla, acordándose que se reparase y que se dé cuenta al duque, si fuese preciso derribarlo, para que se hiciese con su licencia. Y se habla de que a días seguidos no eran tantos trámites como hoy día, cuando tienen que pasar por una comisión, otra comisión, etcétera, ¿no? Aquí habla del cabildo del 2 de agosto y dice que el 16 de agosto se acordó que el depositario arbitrase los recursos necesarios para construir el arco de la puerta de Sevilla. Yo creo que se está refiriendo al arco que no existe, es decir, al arco que había subiendo la escalera a la altura de la casa de Emilio González y de San, que ahí estaría el arco, y ese arco es el que estaría mal, Y pone incluso la fecha y lo que costó. El 11 de octubre se mandaron librar los 32.069 maravedíes que importó la obra. Es decir, la obra se hizo sobre la marcha. Habrá 2 años más tarde, también recoge un acuerdo de cabildo
para que un puente que se había hecho en el camino de Osuna, en el camino de Osuna, para atravesar el río, pues se va a construir en ese año un puente y se acuerda que haya una inscripción donde se recoja que sea, como se hace hoy día cuando se construye, cuando se inaugura cualquier edificio, ¿no? Dice, en este cabildo se acordó que la inscripción de la piedra que se había de poner en el puente en construcción en el camino de Osuna fuese la siguiente. Este puente hizo el Consejo de Marchena, por mandado del excelentísimo señor don Rodrigo Ponce León, duque de Osuna y señor de ella. Acabóse en el año de 1576. Al propio tiempo se acordó dar cuenta al duque para que, no sé cuánto, lo que fuera servido, para que dijera lo que fuera servido. Y pone aquí dónde está guardado esa noticia, ese acuerdo de cabildo. La anotación. La anotación siempre anota lo que acuerda, lo que recoge, de dónde está. Otra anotación de 1759, recordad lo que pasó en 1755. 1755 fue el terremoto de Lisboa. Pues 4 años más tarde habla de que se quiere seguir, diríamos, reconstruyendo, entre comillas, Marchena, la parte amurallada y sobre todo lo que pega a las murallas, y hay un acuerdo curiosísimo de 1759. Se acordó sacar a pregón todos los sitios que habían quedado de muralla a muralla de la calle Las Torres. Esto está escrito con una letra pulcrísima. Se entiende todo perfectamente y está en una cuartillita. Ya no ha utilizado una cuartilla grande. Le pareció que era demasiado papel y la cortó, cortita, para aprovechar bien el papel, como le gusta también al que habla, ¿no? Y recoge, se acordó sacar a pregón todos los sitios que había quedado de muralla a muralla de la calle para darles atributo perpetuo y labrar casa. Es decir, de ahí viene el que las murallas nuestras en gran parte se conserven, porque en el siglo XVIII a mediados todavía estaban, diríamos, a la vista por fuera. Por dentro no, pero a la vista por fuera. Y es cuando la calle Las Torres va a tener el aspecto, va a empezar a tener el aspecto. Sabíamos del granero de los marqueses, lo sabíamos porque en las primeras jornadas de historia nosotros lo recogimos cuando se habló de los edificios que tienen protección integral, recogimos ese dato de que el granero del marqués, bueno, los propietarios de entonces solicitan construir allí para quitar el estercolero. Pero aquí nos está diciendo que salió a pregón para toda la calle, para que quien quisiera comprarla pagase una renta anual, el censo ese, y se labrase en casa. En 4 años más tarde, 4 años no, 1 año más tarde, en la Puerta de Morón. En la Puerta de Morón se pide que lo que quieren es utilizar la parte de arriba de lo que hoy día es lo de Cuyá Valera. Habiéndose hecho presente la instancia de don Salvador Jiménez de Rivera sobre que se le conceda el hueco de la torre inmediata a la Puerta de Morón, de que usa el convento de Santa Eulalia, extramuro, en la parte de abajo, el convento de Santa Eulalia ya venía utilizando desde el siglo XVII los bajos. Y este señor lo que pide es... Lo usaban como, cuando venían a Marchena, lo usaban como parking. Ahí metían los mulos, metían las carretas, incluso si tenían que quedarse a dormir, se quedaban ahí. En vez de entrar al convento de San Francisco, que tenían en común la enfermería al lado de la muralla, usaban la Puerta de Morón como hospedaje, digamos. En definitiva, este señor pide que se le concedan los altos con arreglo a su memorial, acordó la villa de conformidad, conceder dichos altos de la expresada torre al nominado don Salvador Jiménez de Rivera con el cargo y pensión de 2 reales de vellón de renta y censo en cada 1 año. También recoge en qué libro, en qué legajo está el archivo, el libro de acuerdo de capítulo de 759 al 63. Sigue habiendo anotaciones de obras en el arco y la muralla. En este cabildo se leyeron las letras, estamos hablando aquí ahora de arco y muralla de las calles San Juan. También se refiere al anterior, al que dijimos que estaba en mal estado.
alcalde dice que en la confluencia de las calles San Juan, la que viene de San Juan hacia el Arco de la Rosa, Alcalde Lebrón, que es la que viene del Ayuntamiento hacia el Arco de la Rosa, y la calle La Silla. El arco que va desde esas calles a las carnicerías. Las carnicerías era nuestro mercado de abasto, que era lo que llamábamos nosotros la Plaza Vieja, que no era otra cosa que al salir del Arco de la Rosa, todo lo que tenemos allí, desde lo que es el Bar de la Muralla y lo que va hasta hacia la plaza de abajo, la plaza de Alvarado, pero sobre todo frente al Arco de la Rosa, eso eran las carnicerías, estaban también las pescaderías, eso era el mercado. Por eso los que tenemos cierta edad llamamos la Plaza Vieja. Lo que pasa es que nosotros extendemos el nombre hasta casi a los Cantillos, ¿no? Pero la Plaza Vieja era ahí, exactamente ahí. Y ahí comenta que también se van a hacer obras, va el maestro Larife, que es Nicolás Carretero, que es además el que realiza muchas obras de la segunda mitad del siglo XVIII, Nicolás Carretero y Nicolás de Luna, maestros albañiles, nombra, tal, y consta y practican y van diciendo que cuánto cuesta la obra, dicha obra a costa de los propios, comenzando desde el día de mañana, así que acuerdan y al día siguiente empiezan la obra. Fijaros bien cómo en este momento cómo andaban, ¿no? Comenzando desde el día de mañana 24 de este presente mes para evitar el inminente riesgo que está amenazando la ruina de dicho arco. Y recoge en qué cabildo se acuerda. Dejamos lo que son las anotaciones de archivo, que todas ellas vamos a recogerlas para cuando se haga la publicación, recoger el acuerdo concreto, tal como se recoge en esos libros de cabildo, y hay un par de folios escritos a máquina, seguramente por la que ayudaba al perito, a este don Joaquín Rodríguez Guillén, que lo firma, perito aparejador del ayuntamiento, que lo firma en marzo de 1954. José Enrique creo que ha dicho, quizás no sé si ha dicho el dato, de que cuando comenzó él a venir aquí, según lo que él mismo publica en la revista de feria del año 51, cuando hace esta publicación de 4 páginas, decía que había hecho 30 visitas a Marchena ya. No él solo, sino todo el equipo. Se supone que por la foto, porque después, cuando escuchéis anotaciones que hace de los cortijos y de los yacimientos, hay del año 51, pero también hay muchos del año 53. Quiere decir que él vino hasta 30 veces antes de escribir el artículo. Y después vino, yo pienso que no menos de la misma cantidad, por la cantidad de datos que recoge, ¿no? El caso es que este señor hace un informe el año marzo del 54, porque se desplaza, tienen noticia de que se han encontrado sepulturas en el campo, y entonces el alcalde pide que acompañe a este hombre con Calderón Montero y el jefe de orden público para que hicieran las averiguaciones necesarias con objeto de apreciar el interés arqueológico que pudieran tener esa sepultura, ¿no? Y comenta que está en el Pago de Adalí, junto al rancho de Tomás Cáceres. Y pone, entre comillas, nosotros, se habían descubierto 5 fosas al parecer antiguas. Y pone más tarde, al llegar pudimos observar que estaban demolidas. Habían sacado todo el material, decía, y estaban, se había expoliado totalmente. Pero él, en su meticulosidad, explica la profundidad, la orientación este-oeste, qué material hay, y el resto que se encuentra de losa de piedra, medios ladrillos, tejas. Es decir, que el ha expoliado, se ha llevado todo lo que tenga valor y ha dejado allí todo los restos que no le interesa para vender, ¿no? Este informe es magnífico. Después también hay otra referencia a don Joaquín Rodríguez Guillén.
Ya empezamos con la salida al campo. Este en concreto es de antes de escribir aquí, porque pone Marchena 29 del 4 del 51. El número, el año es curioso, porque pone el día lo pone en número árabe, número romano el mes, y el año lo pone las 2 cifras, pero algunas veces pone las 3, nunca pone las 4, nunca pone 1950, o pone 51, o pone 951 o 953. El primero que recoge es las motillas. En las motillas dice, en lo alto del cerrete, del cerro de este mismo nombre, que tiene una cota que no sabe cuánto es, porque lo deja en blanco, existe una motilla. Una motilla que es un cerrito que tenga interés arqueológico por dentro. Y él dibuja la motilla. Él dibuja y dice que tiene 1,5 metros de alto, 2,5 metros de ancho, la altura del hueco es de 1,35 y encima la tierra que hay, que tiene, pues, ahí pone el ancho que tiene el cerrito este, las motillas. No recoge más nada. En la zona de Platero, también antes de escribir esto, el 10 de junio de 1951, pone a 1,5 kilómetros del cortijo de Platero, perteneciente a la hacienda de Sanabria, hay un despoblado. Y pone entre interrogantes, villa de bastante extensión. Se han encontrado tegulaes, ladrillos, ímbrices, fragmentos, es decir, tejas de todo tipo, fragmentos de ladrillo, asas de dolia, es decir, de grandes vasijas, escudillas, vasijas de barro, tal. Y dice, en la parte baja, restos de un depósito de agua de derretido. Depósito de agua de derretido quiere decir que era un depósito que estaba totalmente preparado para que fuese impermeable y recoger el agua, ¿no? Y pone con revestimiento interior de opus igninum. El opus igninum es el que se hacía para impermeabilizar la acequia y los depósitos. Eran muy eficaces, se trituraba ladrillo y cerámica y eso se mezclaba con cal y eso forma una película prácticamente impermeable. Esto lo recoge en Sanabria. En Montemolín, también antes de esta fecha, del 14 de julio, en la isla de Montemolín, dice, 1 kilómetro al sur del cortijo de San José o rancho del Niño Gordo, y en terreno del cortijo de Montemolín, a 200 metros del Corbones, orilla derecha, hay restos de una condición de agua de hormigón, formada por lo que conocemos por la cueva de Montemolín. Los que hemos ido al campo, eso, vamos a poner que desgraciadamente no vaya a ver la foto que él tiene y los dibujos que él hace. Hay restos de una condición de agua de hormigón formada por una galería abovedada, rellena hoy por el limo hasta el arranque de la bóveda de medio cañón, que ofrece encima un registro también de hormigón de sección cuadrada. En el fondo de la galería está cerrado por un muro en que se abre el arco y pone con interrogante. Otra galería, todavía no se ha abierto esa galería, Toda la obra está enlucida de opus igninum, es decir, está enlucida para que fuera impermeable. Él hace aquí dibujos que ustedes no pueden ver, pero dibuja con medidas de todo, de cada piedra, de cada uno de los lados de esta conducción de agua, y pone paredillas. Aquí se conserva en el lucido y pone paredillón de mampuesto apenas careado, fondo de hormigón endeble de cal y arena, cobijo de barro en forma de teja. Todo eso lo escribe, hay una letra y dibuja una teja para dar a entender en forma de teja. Y dice, para que sepáis lo que es una teja. Y dibuja la teja, porque dibujaba muy bien. Hay dibujos que están hechos como croquis y otros que están hechos pues a escala. Aquí hay fotos que son las que ustedes no pueden ver. Hay fotos de la cueva de Montemolín, de una, de otra, porque en el registro que se escaneó, lo estuvo escaneando, como ha dicho él, lo estuvo escaneando José Enrique con su hija, y después Eduardo Ferrer vino y nos dijo que ya estaban escaneados. Pues él tiene parte escrito en los papeles que hemos dicho y después tiene fotografías. Desgraciadamente todas las fotografías no tienen puesto detrás de lo que es.
Esta no hacía falta poner, ponía Montemolín, se sabía lo que era, pero hay otra que no sabemos a qué se refiere. Hay aquí varias fotos, hay aquí un dibujo hecho ya a escala de esta bóveda con sus medidas, y se recoge ahora, en lo que ustedes no pueden ver, cosas que se encontraron en Montemolín, porque lo pone él, pone abajo, objeto procedente de Montemolín, y Montemolín lo pone en un circulito para que se sepa, y son matrices de sellos de alfarero que se ponían en la vasija y la pone a escala, y pone tamaño natural, dibujaba la matriz del sello a la escala que estaba, pone 3,2 por 2,7 cuadrado, y cómo era. Y dice, en Cartago aparecen con precisión en abundancia, y son del siglo III. Se supone que son del siglo III después de Cristo. Y después pone un dibujito, que parece un dibujito de un niño chico, pone caballito de bronce mutilado, 4,3 centímetros. Esas piezas se conservan. Algunas están aquí y otras están en el Museo Arqueológico de Sevilla. Hay después una imagen hecho ya lo haría el perito, aparejado, porque es una vasija, un plato en el que se ve el plano, y se ha encontrado un trozo de ese plato y hace una reconstrucción de cómo sería ese plato. Tampoco podemos verlo. También de Montemolín, Cortijo de Montemolín, Marchena, fragmento de león ibérico encontrado por don Antonio Martín Álvarez, Cortijo de Montemolín, Marchena, que mide 50 por 25 por 33 y hace un dibujo digno de un gran dibujante. Después habla del Carrascal. El Carrascal, el Peñón de la Batata, aquí pone de la Batata, nosotros como por la Batalla o de la Batala, todos esos nombres tiene. Y aquí habla del Peñón de la Batata, al suroeste del Salado, a la orilla del Arroyo Salado, junto a una cantera, se encuentra una gran extensión de terreno cubierto de restos romanos y un gran depósito de hormigón con revestimiento de opus igninum. Además, gran cantidad de tegulares e ímbrices, que son las tejas curvas, ladrillo, asa de gran vasija, vaso campaniense, etcétera, etcétera. Después recoge el conocidísimo sillar de jaspe bateado de morado que hay en Santa Eulalia. Eso lo hizo al poco tiempo de firmar esto, porque le pone 14 del 9 del 51. Hace el dibujo de cómo es la piedra y de las letras que ahí están. Eso está estudiado fundamentalmente por Salvador Ordóñez Argullá, del cual ya hay quizás es referencia José Enrique, y la haremos también al final. Después habla de la calle Isidro de Arcenegui y pone entre paréntesis, antes Las Torres. En el año 50, la calle Las Torres, como sabéis, en el tiempo de Franco, Isidro Arcenegui consiguió que se pusiera el nombre de su casa, de la calle donde estaba su casa, el suyo. Se le cambió, pero él pone calle Isidro Arcenegui 11 porque es el nombre oficial, pero entre paréntesis pone ese detalle, ¿no? Y ahí es donde se encontró un caballo famoso, que está en el Museo Arqueológico de Sevilla. Y dice... Tiene un dibujo precioso con su... ¿Cómo se llama? La rienda del caballo, la pulcritud de la crin, la nariz, perfecto. Y él comenta, sobre la puerta de la cuadra, un cabeza de caballo de piedra arenisca, con cabezal, rienda, crine y frontal. Le faltan las orejas. Debió tener cuerpo, porque se nota el corte de la piedra, dice. En el patio se conservan restos antiguos, fuste, trozo de arquitrabe. Y pone, procede de la Cobatilla, por la carretera de la Puebla, donde se han hallado monedas de plata en 2 vasijas de barro. En Vistalegre le dedica varias anotaciones. En el rancho Vistalegre cuenta que se hizo foto de la lápida visigoda, lápida que se conserva todavía hoy día
de lo poco que se conserva. Y cuenta que en el suelo delante de la puerta del cortijo, el trasdor de una bóveda de cañón de ladrillo que va por el subsuelo. Comenta que cómo era la casa, que está labrada sobre cimientos antiguos, que surgen por todas partes, y junto a la casa hay sillares, losas, umbrales de puertas y otros materiales. Y dice, los vestigios antiguos en esta zona abarcan unas 10 fanegas. Por eso él va a seguir buscando por todos lados y van a ver que aparecen también otras anotaciones. Aquí encontró y dibujó, igual que dibujó la cabeza del caballo, hay unos dibujos de unas vasijas y le pone las medidas 17 centímetros, 15,5, 24,5, 34. Y después también recoge dibujos de un mosaico, mosaico que no sabemos cuál es su paradero y quién lo arrancó y se lo llevó. La teoría que tenemos algunos no la vamos a decir públicamente. Lo más probable es que esté en algún sitio por ahí, porque él no solamente en los papeles lo dibujó, pero es que le hizo 7, creo que recuerdas, 5 o 6 fotos en diversos ángulos de ese mosaico magnífico. Y pone colores, la cenefa en negro, blanco y siena, tostada y siena natural, el recuadro de esta forma, y hace sus dibujos. En la hacienda de Vistalegre, cerca, habla del Rancho Chaveta. Rancho Chaveta, yo particularmente no sé dónde está, pero por lo que él da a entender, estaba cerca porque pone Pago Benjumea, Hacienda Vistalegre, pone las 3 cosas, Rancho Chaveta, Pago Benjumea, Hacienda Vistalegre. Mármol jaspe veteado de gris, y hace referencia también a un pedestal encontrado allí. También del Rancho Chaveta, dice, en el Altozano hay restos romanos, ladrillos, tegulares, bipedales, cerámica. Se han hallado sepulturas formadas por muretes de ladrillo y solería de lo mismo, cubiertas de tegulares, bipedales, losa, tal. Se hallan muros de mampostería, pavimento de ladrillo y mosaicos. Aquí hace referencia al mosaico. Y dice, en el emplazamiento de la necrópolis apareció la lápida visigoda aprovechada como umbral, a la lápida que dice que le echó fotos. Dice que también en el Rancho Chaveta se encontró arando un as de Valentinianus con el reverso Reparatio o Reipis, más 2 grandes de piedra de umbral, molinos de mano pone, lucernas, y en el cerrete al noroeste, silo de la forma habitual y cerámica. Él anotaba todo lo que iba encontrando. Aquí tengo la foto, una pena, la foto de 2 fotos, 4 fotos, 6 fotos del mosaico, que no es el que se encontró en el lavadero, del cual nos tenemos 8 o 10 piececitas que las pusimos aquí cuando hicimos la exposición en el año 2018. De este no sabemos su paradero. Sigue hablando de otros yacimientos, el Puntal de Jarda. A la derecha de la bahía de Jarda, 2,5 kilómetros va situándolo. De la carretera de Écija, la Estatada de Marruecos, extenso despoblado, donde hay todo tipo de material, cerámica vasta de grandes vasijas, terra sigilata, esa cerámica finita de color marrón, magnífica, que es muy famosa porque es de una cerámica de vasija de cierta calidad. Hay restos de un murallón de derretido de piedra caliza, se extiende de este a oeste, también hay muchos núcleos de pedernal con pátina, algunos trozos de mármol, posiblemente tallado, y pone entre paréntesis, relieve o escultura, es decir, al haber mármol, quiere decir que a lo mejor formaba parte de una escultura que fue expoliada. Y saben que al expoliarlo, algún trozo se le rompería, y es lo que él deduce que es lo que se ha podido encontrar allí. Eso es en el Puntal de Jarda. Hace un dibujo, hay un plano, que lo haría el perito que llevaban en el equipo, donde aparece la carretera de Écija, el camino de Vado Viejo
trocha o camino de viejos de Écija, y señala con un puntito, señala dónde está el puntal de Jarda y dónde está la loma de los huesos, sobre la vereda de Jarda. Corre la vereda de Jarda que corta a la carretera y ahí sitúa el cortijo de la Platosa, Palmarete, cortijo del Tío Platero, rancho de Palmarete, y él con lápiz, con bolígrafo, pone puntal de Jarda y loma de los huesos. Señala Marchena. En Porcún sí se excavó, excavaron ellos. Porcún, a 8 kilómetros de Marchena, carretera de Carmona, 200 metros, 2 cerretes unidos en forma de U con sus puntas mirando a la carretera. Sobre el estero más septentrional que se levanta en rápida pendiente sobre el llano existe una motilla de unos 2 metros de altura con 5 de diámetro, aparece muy disminuido por las labores. Tiene alrededor un cerco de piedra, está formada por tierra en la que se mezclan trozos de cerámica, neolítica, de barro negro, hecha a mano, también cerámica ibérica, pintada con bandas, de líneas rojas, negras, tal. Todo lo cual indica que estaba removida desde antiguo, sin que al excavarla se encontrase en ella ningún vestigio de enterramiento. Quiere decir que también fue expoliado. Todo el cerro se halla cubierto de restos de las épocas mencionadas. Hallamos, y cuenta que se encontró, hallamos una pequeña hacha de sile de diorita mal polimentada en el corte, restos de cerámica neolítica, con asa, fusayola, pesas de telar, cerámica ibérica de banda, y encisá, etcétera. Y hay fotos, que la verán en Telemarchena y la verán en la publicación, donde se ven al equipo completo excavando en la motilla. Han abierto el cerrito y se ven ahí 4 personas, más el de la foto que será posiblemente el fotógrafo, Hernandín, uno de los 2 hermanos, o José Antonio. Y otra foto en el que se ve que es él, ahí está al lado recostado como descansando, al lado de la excavación. Tuvo que ser un personaje, este hombre. Hay también algunos restos de otros encontrados que no sabemos lo que es. Y después hay una de las fotos más curiosas, de las pocas que tienen puesto detrás la leyenda. Ahí se ve un hueco y se ve como que hay algo, ¿no? Y pone Calera. Detrás de la foto es la única que pone escritura. En los demás todo más pone Montemolín o Toril. O no, nada. En esta pone sepultura en una calera a la derecha de la carretera de Sevilla-Marchena, frente al depósito de agua, a la entrada del pueblo. Es decir, entre el cementerio y la gasolinera, ahí arriba había una escalera de cal prieta. Esas yo las he visto, hasta hace 40, 50 años estaban ahí, ¿no? Pues ahí había una sepultura. Después habla del cantillo de Floreta, Huerta de Vico. En la Huerta de Vico había ponía Huerta del no sé qué y después pone con letra por encima Vico. Y pone que en un cerro situado al norte de Montemolín, separado de él por una estrecha vaguada, hay un cerro alargado, tal, donde se halla un recinto de hormigón con muros de 1,2 de espesor que tiene tal. Parece un depósito de agua. Todo el cerro y su falda están llenos de restos. Poco de cerámica pintada, mucha terra sigilata, tegulada, gran cantidad de mampuestos. Creo que ahí es donde se descubrió la cabeza que todavía existe en el Museo de Marchena, todavía más mutilada de lo que estaba cuando a nosotros nos la enseñaron, la llevamos a Sevilla, al departamento, y a partir de ahí se hizo una excavación en Vico. Pues aquí no se encontró, porque se encontró en los años 80, porque es cuando se metían el arao de pincho hondo y arrancó, pues estaría mal. Es una pena porque aquello no se pueda excavar de una manera extensa, porque seguramente será algo interesante.
Sigue hablando aquí de ambos lados de esta construcción en radio de 100 metros. Quedan restos de muros alineados con murallones o diques y un fuste o cilindro de hormigón como basamento de hormigón. Él no excavaba en profundidad, pero sí hacía una prospección y hacía un estudio superficial, pero lo más completo que puede imaginarse. Y llegamos a un sitio muy conocido por los que aficionados a la búsqueda de monedas y todo esto, y a la búsqueda de elementos interesantes, que es Cañada de la Higuera. En la Cañada de la Higuera dice: en la suerte llamada del peso, se halla efectivamente al pie de un olivo un peso de viga de molino de aceite. Y dibuja el peso, y lo dibuja en perspectiva, en plano y en alzado. Unos dibujos magníficos. En Cañada de la Higuera. En Cañada de la Higuera dice: toda la extensión del olivar en 12 fanegas se haya cubierto de restos de especial en la parte alta del cerro, con abundantes cestos de cerámica, tegulaes, terra sigilata decorada, placa de mármol. Y también se halla cerca del peso un trozo de cerámica neolítica con perfil de puchero. Nos vamos al molino de la Caridad o del pan. Esto recoge aquí una hoja de esas que yo he dicho que son de cuadritos con 2 agujeritos para las 2 arenillas. Habla del molino del pan y habla de un montón. Se supone que era como un recordatorio, como tenemos en el móvil. ¿Dónde tengo que ir? Y pone molino de la Caridad o del pan, el morisco, la tinajita, la fuente del moro, el majano, del lado allá de la torre, Palmarete, Carrascal, Peñón de la Batalla, Cerro de Albar. Es decir, que aquí no sabemos qué fecha, no tiene fecha puesta, quiere decir que es un papel que tenía él y dice: todas estas cosas son interesantes, porque nos lo vamos a encontrar ahora en Palmarete, por supuesto. ¿Vale? Palmarete, pone Palmarete o Palmarate. Para nosotros es Palmarete, del palmar, porque estaban cubiertos de palmas que después se han arado y se han convertido en tierra de labor, ¿no? Y pone: por la carretera de Écija a la derecha, por la vereda de Jarda, paralela a la carretera de Fuente la Antejuela, en la llamada Loma de los Huesos, la que citó antes en el mapa que había hecho. Hay restos de ladrillo, tegular en poca cantidad, porque el terreno, dice él, porque el terreno es palmar y no ha sido removido en muchos años. Y pone: en la ladera de levante de la loma hay un pequeño depósito romano de derretido con revestimiento de opus igninum por dentro y por fuera. Por fuera sobresale del suelo unos 25 centímetros y por dentro tiene unos 40 centímetros de profundidad, pero está lleno de huesos. Como a 1 kilómetro al sur está el caserío del Cortijo de Sanabria. Aquí otra vez habla del perito. Y le dan, dice: noticia de don Joaquín. No, aquí no le pone el don. Aquí pone noticia de Joaquín el perito. Aquí le quitó el don, efectivamente. Pone: pago de penas tristes, hacienda de la máquina de Juaniquín, de don Justo García de Vinuesa. Y dice él: hay una necrópolis romana con lacrimatorio, vasija, etcétera, a unos 8 kilómetros de Marchena. Está en la suerte de 2 hermanas. Y pone 2 hermanas, pero Marchena. Un túmulo ya localizado por Prieto, el guía. Y pone entre decir: hay que verlo. Es decir, esa noticia se la da al perito, pero dice: eso hay que ir a verlo. No sabemos si fue, porque no aparece ningún registro. Por eso en la conclusión diré yo algo a este respecto. Y ahora viene lo que conocemos lo que nos encontramos cuando vamos camino de la Puebla, el Toril, ese gran depósito precioso. Pues, si ustedes vieran el croquis que tiene hecho, con las medidas de cada piedra, cada una de las piedras está con su medida de largo, ancho, alto, por supuesto todo el perímetro, el diámetro, incluso un radio, cuánto mide el radio desde aquí a allí, el radio de aquí a allá. Espectacular. Es el único que está hecho a bolígrafo, lo demás da toda la pila. Espectacular. Y evidentemente hizo varias fotos. Y en una de ellas, yo creo que es él. Dijo: yo quiero estar inmortalizado viendo aquí el Toril. Según Agulla, Salvador,
Ordóñez y Agulla, pues el Toril sería un depósito de agua que se haría en los tiempos para recogerla, para suministrar agua a una villa que allí hubiese. Se han encontrado restos por cerca y ese es lo que da, porque si tenéis posibilidad, eso está a 4 kilómetros de la Puebla, yendo para allá a mano derecha. Está en un cerrete, ahora cuando están los olivos casi no se ve, hay que ir allí expresamente y es precioso. Aquí se ve. Es una edificación interesante porque, como está en una caída, los contrafuertes de la parte de arriba están por dentro del depósito y los contrafuertes de la parte de abajo están por fuera del depósito. Sí, sí. La mitad de los contrafuertes están por dentro, en la parte de arriba. Y en la parte que tiene ya... ¿Por qué tiene que tener una puerta? ¿Tendrá una puerta? Tú, es al lado del cortillo que están ustedes allí cerquita. Porque después se utilizó como redil para meter ganado. Se daría otro uso. Repito que en una de las fotos se ve él ahí montado en lo alto del cerro. Se llevaría toda la mañana midiendo las piedras. Después también hace referencia a cosas del pueblo. Marchena, calle San Sebastián número 41. La casa del abuelo de nuestra compañera Elo. San Sebastián 41. Se encontró una moneda de AR, pone, y AR Lamin 9, B Lamin 16, B Lamin 7, más tosca, Lamin octavo 10, después denario, el as con cabeza de Roma con casco a la derecha detrás y el revés, los de oscuro corriendo a la derecha, as de Carmo, una fusayola de barro de forma de tanta medida por tanta medida. Se encontró en la calle, que me imagino que algunas de estas cosas estarán en el museo y otras, me imagino que las que sean el as y el denario estarán en alguna tienda por ahí, ¿no? En la casa del Marqués de Cartagena también va y habla, dice, busto romano de mármol, muy retallado en el rostro y con la nariz postiza, de lo antiguo solo conserva la cabellera, las orejas y el cuello. Además, ha debido estar mucho tiempo a la intemperie y el mármol está rasposo. Parece del siglo III y tiene una altura de 40 centímetros. Aquí no hace dibujos. No sé si no lo dejarían o se ha perdido. Del cortillo de Gamarra hay una referencia con unos dibujos, con unas medidas, pero no sabemos ni lo que es. Pone el alzado y la planta de una pieza pequeñita y no sabemos lo que es. Después hay una imagen con las famosas 2 puertas de Marchena que han visto muchas veces reconstruidas, ¿no? La del arco La Rosa, en la que se ve como cayendo agua, y el arco y la puerta de Osuna, como era en su momento, con el torreón de la izquierda, cuando lo miramos de frente, el torreón de la izquierda, el arco más o menos de herradura con su techumbre a 4 aguas, y el de la derecha que está cortado como sabéis hoy día. Está metido en la casa, efectivamente. Y después tiene algo, yo no digo tío, por favor, pero es un señor que igual que dibujaba así a mano, aquí ha dibujado el arco de la Rosa por dentro, la quiciadera, donde se recogía la puerta, tiene dibujado la quiciadera con una perspectiva magnífica y pone Puerta de la Rosa, quicialera. Y tiene al lado Puerta de la Rosa, planta primera. Ha hecho un dibujo del arco de la Rosa visto desde arriba, en el cual, como lo ha puesto en la planta primera, se ve la escalera que comunica hacia arriba. Y se ve la entrada que hoy día está tapada, que viene desde la casa de Dolores Verdugo. Está recogido con una precisión excelente. Hemos puesto Puerta de la Rosa, quicialera y planta primera. Después hay dibujos sin descifrar, ya estamos acabando, ya estamos acabados. Hay dibujos de no sabemos lo que son, de mosaicos, de otras, se han encontrado pedestales, hay dibujos que no sabemos a lo que se refiere, hemos puesto borradores
después hay uno que pone Marchena, 3 del 6 de 51, Platero y Caíza, y después pone un montón de castillos o pueblos que tienen castillos: Cumbre, Cortegana, Encinasola, Almonaster, Fregenal, Aroche. Y después tenemos fotos, 2 fotos que no me he podido identificar, no sé si alguien viéndola, porque no se ve nada. Se ve ahí una casilla, un coche antiguo y una conducción de agua. Será de algunos de los que estarían aquí. En uno se ve muchos restos, posiblemente de la Loma de los Huesos, pero no está claro. Datos sueltos de castillos donde se cita Marchena, Aracena, Aroche, Castillo de la Guarda, Las Aguzaderas, Cortegana, Estepa, Marchena, Los Molares, Cote, no sé cuánto. Y hay algo, y ya he terminado, hay algo que el arqueólogo, que lo llamé a consulta a Marco Javira, algo que iluminase un papel, una hoja, como si fuese una relación de monedas. Moneda de bronce y de plata. Y pone el número de monedas y de qué época son cada una. Pero claro, cuando hace el recuento, pone que no lo pone, se deduce que tiene que haber otras páginas anteriores, porque pone como suma anterior, cuando ustedes hacen un resumen y suma anterior, 1000, 2000, pues pone arriba 3161. Y al sumar las que tiene aquí, que yo las he sumado, está bien hecha la suma, da 4218 monedas. ¿Dónde están esas monedas? Las hojas y las monedas. ¿Pertenecieron a alguna colección numismática del ayuntamiento y se ha perdido? ¿Pertenece esto a otro pueblo? Porque son monedas que van desde la época romana hasta la época de los reyes católicos, e incluso pone abajo del todo 10 duros. 10 duros. Ya no pongo más nada. Ya he terminado. 3 minutos para las mínimas conclusiones. Ponemos aquí: lo expuesto es solo una pequeña parte del legado que Francisco Collante de Terán y Delorme fue recopilando de numerosos pueblos de la provincia de Sevilla. Así que Marchena no era el único sitio donde fue a muchísimos pueblos. Estos papeles de Collante, como se ha dicho, iban a constituir la base para elaborar el capítulo correspondiente dedicado a Marchena en el catálogo histórico artístico de la provincia de Sevilla, que no se llegó a completar. El último pueblo publicado fue Huévar. Al igual que entre estos papeles se ha encontrado información de otras localidades, no tiene nada de extraño que entre los papeles de otros pueblos aparezca información sobre notas y o hallazgos de Marchena. Esta documentación, custodiada en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia, era totalmente desconocida por la gran mayoría de los investigadores de Marchena, a excepción de los que tuvieron el privilegio de poder acceder a la misma por pertenecer o estar cercano a dicho departamento. Así, con toda probabilidad, las pioneras de las excavaciones de Montemolín, de la década de los 80, Paquita Chávez y María Luisa de la Bandera, quizás tuvieran conocimiento de estas anotaciones. En 1995, durante las primeras jornadas sobre historia de Marchena, 2 profesores, don José Millán León y don Salvador Ordoña Agulla, hicieron numerosas referencias, sobre todo este último, al contenido de lo que llamaron papeles de Collante. Aquí he puesto yo la portada de las actas y anotado dónde hace referencia varias veces, sobre todo Salvador Ordóñez, que prácticamente su artículo, el 40% de su artículo es sacado de los papeles de Collante. Además, él tiene la virtud y la hombría y de bien hacer como buen profesor e investigador de hacer referencia de cuando comenta papeles de Collante, lo cita siempre, siempre. Y terminamos. Desde entonces y sobre todo desde nuestras 4ª jornadas sobre el patrimonio de Marchena, celebrada en 2018, Acupamar mostró un interés constante por conocer, dar a conocer y traer a Marchena estas anotaciones del que hemos llamado pionero de la arqueología de Marchena. Y eso es lo que estamos haciendo. Los papeles de Collante han servido para trabajo de investigación y a partir de ahora
con mucho más motivo y conocimiento para los jóvenes investigadores de nuestro pasado. Acupamar como no puede ser de otra manera, depositará en el Archivo Histórico Municipal todo lo que escaneó en el citado Departamento de Prehistoria y Arqueología. Y aquí hemos terminado. He leído todo lo rápido que he podido. Había una conclusión más. Un segundo, porque vamos a hacer entrega de un par de cosas que quiero que estemos todos. Yo había puesto otra conclusión, pero una conclusión del mismo, a ver si os parece que tenga todavía actualidad, del mismo Collante, como termina en la página 4 del libro de feria. Y ponemos conclusiones de Collante en 1951. Dice, antes de terminar, quiero hacer un llamamiento muy especial a los propietarios de fincas rústicas y, en general, a los que se dedican a la labor del campo sobre una colaboración en nuestros trabajos. Es frecuente que aparezcan en el suelo, al realizar las faenas agrícolas, vestigios que han quedado de su paso, sin valor material, pero que permiten reconstruir el pasado. Tales objetos, dice él, y termina, son como las diferentes piezas de un puzzle que por sí solas nada valen, ni significan, si no se juntan todas entre sí por quien sepa combinarlas. Y reflexionen, por fin, que de la unión de estas piezas dispersas pueden surgir quizás la solución de problemas históricos y arqueológicos del más alto interés. Para mí, tiene esto una actualidad 100%. 100%. Y eso es como concluye ese artículo de la revista de feria del año 51. Vamos a hacer entrega a varias personas un recuerdo de esta ponencia y de nuestras jornadas. En primer lugar, mi mujer tiene a José Enrique, a José Enrique se va a Juan Antonio, a José Enrique, pero no va a ser el único que va a recoger algo hoy, ¿vale? José Enrique, ábrelo, pues tú sabes lo que es, pero bueno. No, yo estoy en duda. También sí. Estoy en duda, yo no me espero otra cosa. Léelo. A la Asociación Cultural por el Patrimonio de Marchena, a José Enrique Carmona Perea, por su participación en las 9ª jornadas sobre el patrimonio de Marchena. Marchena, noviembre de 2025. Queremos en esta 9ª jornada hacer un reconocimiento especial a dos personas que ya llevan 10 años así, trabajando con la asociación desde las primeras, el año 2015, 2025, ya hace 10 años, entre el montaje, lo que es el cartel anunciador, el programa, el montaje de los vídeos, todo lo que es la logística, y queremos en estos 10 años, pues tanto a Calderón, señor Calderón, muchas gracias. Y Antonio va a hacerlo al señor Juan Antonio. Pelo. Que digo que hoy no es el mejor día porque el problema que ha habido no lo he podido solucionar. He estado intentándolo hasta última hora, pero no lo he podido solucionar. Pero recordaros que cuando Telemarchena lo emita, sí lo va a emitir con las diapositivas. Entonces lo que haremos es que como Telemarchena cuando lo emite lo cuelga a YouTube, en el grupo de socios colgaremos el enlace para que todo el mundo lo pueda ver completo con las diapositivas, ¿vale? ¿Qué pone ahí?
La Asociación Cultural por el Patrimonio de Marchena Cubomara, don Juan Antonio Fernández Guerrero, en reconocimiento por su participación en la preparación de la jornada sobre el patrimonio de Marchena durante 10 años. Marchena, noviembre de 2025. Pues nada, pues muchas gracias.